Como habíamos podido ver en la última clase, habíamos hablado del el conjunto completo de estados financieros que incluye el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio del periodo, el estado de flujos de efectivo, notas que incluyen el resumen de las políticas contables más importantes de la empresa y un estado de situación financiera al principio del primer periodo comparativo. Vamos a ver conceptualmente hablando más adelante qué es un estado de flujos de efectivo como referencia, como conocimiento de la información financiera que nos pueden estar proporcionando, cómo se arma y cuál es su utilidad. Lo que vamos a aprender en este curso es hacer un estado de flujo de caja. Ese ya es un informe financiero, no un estado financiero. Información financiera. En el siguiente video serán explicados algunos de los términos más relevantes para la información financiera, así como sus postulados y normas. Objetivos de la información financiera. La información financiera tiene como objetivos apoyar en la toma de decisiones, determinar las utilidades y pérdidas que se generaron, plasmar la situación económica de la empresa, y algunos otros son observar y evaluar el comportamiento de las entidades, comparar sus resultados con los de otros periodos y con otras entidades, planear sus operaciones y estimar su futuro dentro del marco socioeconómico que los rodea. La información financiera consta de 4 características cualitativas. La confiabilidad garantiza que el individuo pueda tomar decisiones seguras con respecto al futuro de la empresa, mientras que la relevancia garantiza que los datos que se proporcionen sean pertinentes y útiles. La comprensibilidad es importante porque al presentar la información financiera permite al usuario manejar los datos fácilmente. Y por último, la comparabilidad es necesaria porque las organizaciones analizan no solamente el presente, sino que también las diferencias de los estados pasados y de otras organizaciones. Los postulados básicos de la información financiera se pueden describir como los fundamentos que permiten elaborar un proceso ampliamente aceptado para la creación de la información financiera. Estos postulados están divididos en 2 categorías. La primera categoría es la que delimita el ente económico y se divide en 3 postulados: sustancia económica, entidad económica y negocio en marcha. La sustancia económica hace referencia a las actividades de la organización. Este postulado dicta que al momento de una transacción o evento económico que afecta a la empresa, se debe registrar de acuerdo a su naturaleza independientemente de la forma en que se concrete. Por ejemplo, si la organización pide un préstamo, se tiene que establecer como una deuda y no como un incremento de capital. El postulado de la entidad económica hace referencia a la independencia de los movimientos económicos de la organización con aquellos de organizaciones o personas relacionadas con ella. Por ejemplo, si la empresa quiere hacer la compra de un carro, este deberá de ser registrado como un activo. En cambio, si un accionista quiere comprar un carro con el dinero de la empresa, este será registrado como un préstamo que deberá ser liquidado y no como la adquisición de un carro. El postulado de negocio en marcha dice que la empresa tiene actividad continua en un tiempo que no está determinado y dependiendo de los resultados serán tomadas las nuevas decisiones. Por lo tanto, no puede utilizar un valor de liquidación. La segunda categoría de los postulados incluye los que establecen las bases para la cuantificación de las operaciones. Está compuesta por 5 postulados: devengación contable, asociación de costos y gastos con ingresos, valuación, dualidad económica y consistencia. La devengación contable se refiere a que es necesario registrar las transacciones en el momento en que fueron realizadas, ya que aunque no haya flujo de efectivo, ya se generó un derecho y una obligación. La asociación de costos y gastos nos dice que todos estos deben de registrarse en el ingreso que generaron dentro del mismo periodo para que se pueda determinar de manera precisa la diferencial entre ellos. La evaluación dice que todas las transacciones deben ser cuantificadas en términos monetarios.
La dualidad económica establece que todos los recursos fueron generados gracias a terceros. Por lo tanto, tendrán un doble efecto y se deben registrar de tal manera que impacte los recursos de la organización y sus obligaciones. La consistencia se refiere a elaborar la información financiera con las mismas bases para poder hacer comparaciones. Es importante mencionar que si existe un cambio, siempre debe de informarse, justificarse y registrarse, de manera que refleje el efecto en las cifras contables. Los elementos básicos de la información financiera que se explicarán a continuación nos permiten entender el sistema contable, porque forman la estructura básica de los estados que se utilizan para presentar la información financiera. Estos se dividen en 5: activos, pasivos, capital contable, ingresos y gastos. Los activos son los recursos económicos que se espera traigan beneficios a la empresa. Los activos se dividen en 2 categorías: activos circulantes, que son los que se pueden transformar en efectivo en menos de un año, y activos no circulantes, que son los que tardarían más de un año en transformarse en efectivo. Los activos no circulantes pueden ser fijos, intangibles y diferidos. Un activo fijo es un activo que es necesario para el funcionamiento de la empresa, pero no está destinado a la venta. Por ejemplo, un terreno, un edificio o maquinaria. Los activos intangibles son valores de la empresa que no pueden ser tocados materialmente, tales como los derechos de patente. Los activos diferidos son gastos que ya han sido pagados, pero aún no han sido utilizados. Los pasivos representan las obligaciones de las empresas y sus deudas a terceros. Los pasivos a corto plazo son deudas que serán saldadas en un plazo menor o igual a un año. Asimismo, el plazo de liquidación es mayor a un año en los pasivos a largo plazo. El capital contable incluye la inversión inicial de los socios y las utilidades retenidas. Este tiene 2 subdivisiones: el capital contribuido, que se refiere a las aportaciones de los dueños y accionistas, y el capital ganado, que son las ganancias que obtuvo la empresa por sus actividades normales, menos los dividendos repartidos entre socios y accionistas. Los ingresos son resultados de las ventas de los productos o servicios que un negocio ofrece. Los gastos representan los activos utilizados por la organización. Las normas de información financiera. Las normas de información financiera se refieren al conjunto de regulaciones que postula el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de la Información Financiera y delimitan la información incluida en los estados financieros. Las normas de reconocimiento y evaluación. Establece las operaciones que se deben reconocer son las transacciones que se llevaron a cabo con otra entidad económica, las transformaciones que hubo dentro de la empresa y que modificaron sus recursos o fuentes y cualquier otro evento que afecte a la organización. La norma menciona que se debe cumplir con algunos criterios para reconocer la operación. Por ejemplo, satisfacer la definición de un elemento en los estados financieros según lo establece la NIF A5 y ser cuantificable en términos monetarios. La norma de evaluación hace énfasis en las necesidades de registrar las transacciones de la empresa en términos monetarios lo más preciso posible, para poder tener el valor objetivo de los activos totales de la empresa. Existen 2 tipos de valores: los de entrada, que pueden calcularse por el valor de adquisición, y los de salida, que se obtienen por el uso de un activo o liquidación de un pasivo. La norma de presentación y revelación. Esta norma se utiliza para mostrar estados financieros en orden y con criterios para que puedan ser entendidos fácilmente y de manera clara. Además, establece que un estado financiero debe tener la información suficiente para satisfacer las necesidades de un usuario. Se requiere un criterio en cuanto a la importancia de la información presentada para que el usuario pueda tener suficiente para tomar las decisiones bien sustentadas. Otra cosa que nos pareció importante es que establece que los estados financieros y sus notas son inseparables. Norma de supletoriedad. Esta norma se utiliza cuando en un país existe una ausencia de normas que satisfacen un problema. En este caso, se podrá utilizar un conjunto de normas formalmente establecidas distintas a las del país, como las normas de información financiera emitidas por la IASB. Al realizar este trabajo, nos dimos cuenta que los conceptos explicados nos sirven como base para entender los ejercicios prácticos que vamos a empezar a realizar, porque son las reglas base que utilizan para crear la información financiera. Gracias. En base a lo que vimos en el video anterior, podemos tener en claro
Los aspectos de calidad que podemos esperar o deberíamos de obtener de los estados financieros, la importancia que tiene que tengan esas características de calidad dichos estados para que puedan ser utilizados como una herramienta para toma de decisiones gerenciales. Ahora, todo lo que hagamos, sea gasto, sea inversión, presupuestos, todo termina en los estados financieros. De ahí la importancia de tener claro cómo funciona el sistema para que manejemos un adecuado lenguaje de negocios que nos permita no solo comprender dichos datos, sino sacarles el mejor provecho. Y también nosotros estamos ejecutando esas transacciones, nosotros ejecutamos esas actividades que son las que van a generar ingresos y egresos, hacerlo como corresponde sin violentar o tergiversar los lineamientos que establecen las normas contables para poder ser registrados. Y así, pues mantener esa cualidad de fiabilidad que debe de poseer la información financiera. Ahorita tenemos a la vista en esta diapositiva un balance general muy simple. Si se dan cuenta, de un lado están activos, del otro pasivos y capital. Y la idea es que van ordenados de acuerdo a su disponibilidad. Interesa compararlo con años anteriores para ver el comportamiento a través del tiempo y ver cómo está integrado nuestro patrimonio. Como les decía hace un rato, toda la información que generemos, todas esas transacciones que vamos a realizar, terminan en estos estados financieros. En este caso, el balance general. Estos podrían variar en presentación dependiendo los requerimientos de un país a otro, pero no cambian sustancialmente. ¿En qué sentido? Podemos ir de la orden corriente y no corriente, en algún otro lado, pues no corriente y corriente, pero siguen siendo los mismos elementos puestos en forma distinta. Vamos a responder a la segunda pregunta. ¿Cómo financiamos las inversiones de nuestra empresa? Y básicamente solo hay dos formas. Como una familia que tiene que decidir cómo financia también sus inversiones. O con el ahorro generado, fondos propios, o con endeudamiento. No hay otra. El endeudamiento aquí lo vamos a diferenciar entre endeudamiento a largo plazo o endeudamiento a corto plazo. Deuda a largo plazo y deuda a corto plazo. Y de una forma, digamos, prudente, sin otras consideraciones, porque hay muchas consideraciones respecto a la estructura de financiación de una empresa, vamos a hacer algo más o menos lógico y prudente, que sería poner, por ejemplo, 100 de capital, 150 de exigible o endeudamiento a largo plazo y 50 a corto plazo. Pues ya lo tenemos. Este es el balance inicial de nuestra empresa. A las inversiones les llamamos activos y cómo se financian estos activos le llamamos pasivo más neto. Activos y pasivos más neto patrimonial. Cuando hemos empezado este balance,
yo he ido poniendo maquinaria, existencias, local, y lo he ido poniendo, ¿qué les parece? ¿Al azar o tiene un cierto orden? ¿He ordenado tanto activo como pasivo más neto de una cierta forma? Sí. ¿Cómo ordenamos las inversiones? En un balance, los activos, ¿cómo se ordenan? Por liquidez. De más a menos liquidez. Respecto a este concepto de liquidez, recuerdo que una vez en un seminario que hice para abogados, alguien me levantó la mano y me dice, perdone, pero no estoy de acuerdo, porque realmente un local, yo lo considero que es más líquido que las existencias. Y en cambio usted pone que las existencias son más líquidas que el local. Y él tenía razón. Lo que ocurre es que hablábamos del concepto de liquidez de formas diferentes. Y recuerdo que le dije, no, mire, liquidar, el verbo liquidar en términos mafiosos. ¿Qué morirá antes? Si todo va bien, si la empresa va bien, ¿qué desaparecerá antes? El disponible, seguro. Ya verán, estos 50 millones con los que empezamos, estos billetes concretos, desaparecerán rápido. Luego espero que las existencias se vayan vendiendo y desaparezcan de mi balance. El elemento informático en 3, 4 años, 5 años lo tendré también que cambiar, se habrá gastado. Las furgonetas en 5 o 6 años, el mobiliario en 8, 9, 10 años, la maquinaria en 10, 15 años, las instalaciones también 10, 15, 20 años, el local igual en 50 años. Es decir, el concepto de liquidez en términos de qué desaparecerá de mi balance antes si todo va bien. Este abogado que interpretaba que era más fácil de liquidar, de convertirse en efectivo. Y decía, un local lo vendo más rápido que una existencia. No es este el concepto. Liquidez, otra vez, el concepto de tiempo. ¿Qué tardará más en desaparecer? ¿Qué tardará menos en desaparecer? Así está ordenado esta parte del balance, los activos están ordenados de mayor a menor liquidez. ¿Y los pasivos? Los pasivos están ordenados de mayor a menor exigibilidad. ¿Qué es lo que me van a exigir antes? Lo que debo a corto plazo. ¿Qué me van a exigir después? Lo que debo a largo plazo. ¿Y qué no me van a exigir? Los propios socios no exigirán. Por eso se llama también el no exigible. Pues los fondos propios. Vamos a ver también ahora, muy importante para los análisis que haremos después, vamos a ver las 5 masas patrimoniales de que consta un balance. Los activos veremos que se diferencian entre 2 tipos de activos y los pasivos más neto veremos que se diferencian en 3 grupos muy diferenciados. Vamos a ver. Las inversiones, los activos, se pueden dividir en activos a largo plazo o activos no corrientes y activos corrientes. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? Muy importante en los análisis que vendrán después.
Estas inversiones o activos no corrientes estarán en la empresa más de un año. Y los activos corrientes estarán en la empresa, esperemos, menos de un año. Las existencias, si están más de un año, mala señal. El disponible, queramos o no, estará menos de un año. Y respecto al pasivo más neto, pues justamente hay esta diferencia. Fondos propios, o neto patrimonial, o no exigible, que en este caso solo hay una partida contable que es el capital social, lo que hemos aportado los socios. Los socios, entre todos, hemos aportado 100 millones. Luego están las deudas a largo plazo, 150 millones, y luego las deudas a corto plazo, 50 millones. ¿Qué diferencia hay entre estas dos deudas, estos dos endeudamientos? Otra vez el tiempo. 150 millones los debo a más de un año y 50 millones los tendré que devolver antes de un año. Pues ya lo tenemos. Este es el balance inicial de nuestra empresa, con estos activos o inversiones financiadas de esta forma, con este pasivo, deuda a largo y corto plazo, y con este neto patrimonial, que en este caso empezamos con 100 millones. Por eso ya hablamos de pasivo más neto. Como pudimos ver acá y lo que estaban expresando en el video, parte de lo que habíamos dicho, depende del país o la región, puede ser que tengamos que presentar nuestros balances de corriente y no corriente, o viceversa, como en el caso de acá, hablaban de no corriente y corriente, o sea, primero los activos fijos y después los activos circulantes. Del otro lado, a lo que le llaman neto patrimonial, es a lo que nosotros conocemos acá como capital contable. Lo que ellos tienen como deuda a corto plazo o deuda a largo plazo son pasivos a corto plazo y pasivos a largo plazo. En esencia lo mismo, varía un poco la terminología, pero es importante conocer la esencia de las transacciones para comprender, no importa país o región, de qué nos están hablando. En el curso de contabilidad se va a entrar a estudiar a profundidad estos aspectos. Ahorita lo importante es tener la idea, saber de qué se trata y la importancia que ello tiene para no contribuir en forma negativa cuando nosotros generemos un presupuesto de proporcionar datos que no vayan o no sean congruentes a lo que se requiere para la preparación de un estado financiero. Veamos ahorita el ejemplo de lo que sería un estado de resultados. Igual como el balance general, un formato muy simple, ideal siempre comparar mínimo 3 años para ver las tendencias. Aquí partimos de que ventas es el total, eso representa nuestro 100%, y este 100% está incluido nuestro costo, nuestro gasto y nuestra utilidad. O sea, la suma de estos tres factores nos da este 100%. Aquí lo que estamos viendo es cuánto es lo que obtenemos de utilidad por el giro normal de la actividad del negocio, a lo que se conoce como desempeño financiero.
muy importante entender qué nos dice y qué no nos dice una cuenta de resultados. Por eso es muy importante entender la diferencia entre ingresos y cobros y gastos y pagos. Recordemos que la cuenta de resultados o cuenta de pérdidas y ganancias solo nos informa de los ingresos y los gastos. Y si la diferencia entre ellos es positiva, tendremos un beneficio neto positivo. Si no, tendremos pérdidas. Ya verán, un contable que hace y calcula esta cuenta de pérdidas y ganancias, calcula los ingresos menos gastos. Pero imagínense que este contable, este director contable, un director contable que ha hecho, oye, 2 másters del universo en universidades prestigiosas, un doctorado en consolidación de balance, una persona muy preparada. Pues tiene también a su cargo un tesorero que, bueno, pues, oye, es una persona con mucho sentido común, y que lo que hace es cobrar y pagar. Imagínense también que yo, como director general de esta empresa, tengo un director comercial que imagínense que ese año estamos, en este primer ejercicio, estamos en septiembre, y en septiembre habíamos vendido solamente unos 60, 70 millones. Y el director comercial está muy preocupado porque no vende. Y yo le digo, oye, cógete unas vacaciones, vete a la playa, vete al África, muy lejos de aquí, oye, y se va a un país africano, está por la playa pensando qué estrategias de venta tiene que hacer, y con tan mala suerte que lo coge una guerrilla que actúa por allá, y bueno, no es su año, lo coge la guerrilla, oye, pero como es vendedor y sabe hablar muy bien, pues convence al jefe de la guerrilla para que le compre unos productos ecológicos, unas barras energéticas que nuestra empresa produce, que con esto ganarán la guerra seguro. Bueno, y lo liberan con un pedido legal, con el sello de la guerrilla, todo perfecto. Bueno, y resulta que llega a la empresa y el tesorero, que está en su mesa, cobrando y pagando, haciendo cobros y pagos, ¿no?, ve que el director comercial, que ha vuelto del África, se abraza con el director contable. Y se abrazan porque el director contable le dice: has salvado el año, ya tenemos las ventas que necesitábamos para cubrir nuestros costes. Y van hacia el tesorero y le explican la historia que les acabo de explicar. Y le dicen, mira, viene con un pedido de la guerrilla. Pregunta, ¿el tesorero, una persona simple, pero con sentido común, se emociona? No, pero el contable sí. ¿Por qué? Ya verán. En esta cuenta de pérdidas y ganancias, que hemos dicho que son ingresos menos gastos, y esto dará un beneficio positivo o negativo, el contable, ¿cuándo hace el apunte contable? ¿En qué momento hace el apunte contable de he ingresado por ventas 10, he ingresado por ventas 30, 15? ¿Qué día? ¿Qué fecha es la que rige al contable para hacer el apunte contable de ingreso por ventas? ¿Cuándo cobra? No. Cuando cobra, no. Lo hace en lo que llamamos fecha de vengo, que es un concepto jurídico. En el momento en que las dos partes, la empresa y el cliente, se comprometen, una a entregar y la otra o el otro a
pagar, se compromete a pagar los productos que le ha servido la empresa. Generalmente es el día que se emite la factura. Luego, cuando emite la factura, el contable ha hecho ingresos por ventas. Pero el tesorero, en la tesorería, que hacen cobros menos pagos, y esto dará un disponible positivo o negativo, cuando el tesorero dice que ha cobrado o que ha pagado, pues en lo que se conoce como fecha valor. Cuando efectivamente puede disponer de ese dinero. Imaginemos que al cabo de unos meses la guerrilla envía un cheque y los dos, el contable y el comercial, van al tesorero y le dicen: mira, hombre de poca fe, mira, el cheque. ¿Se emociona el tesorero? No, porque él ingresará el cheque y a lo mejor, como no será hasta dentro de unos días que será efectivo este cheque, no se emociona. Solo se emocionará cuando vea que ese importe de ese cheque, efectivamente el banco le dice que ya puede disponer de él, que ya es disponible. En definitiva, ingresos no son cobros y gastos no son pagos. Muy importante. La cuenta de resultados me informa de ingresos y gastos, no de cobros y pagos. Muy importante no confundirlo. Y la tesorería me informa de cobros y pagos, del disponible que tiene la empresa en cada momento. No confundir una cosa con otra. ¿Qué es un presupuesto base cero? Es aquel que se realiza sin tomar en consideración las experiencias habidas. Este presupuesto es útil ante la desmedida y continua elevación de los precios, exigencias de actualización, de cambio y aumento continuo de los costos en todos los niveles. Resulta ser muy costoso y con información extemporánea. Un presupuesto base cero como técnica sustenta el principio que para el próximo periodo el importe de cada partida es cero, mientras un enfoque da por válido lo ejecutado con anterioridad. Otro afirma que nada existe y todo debe justificarse a partir de cero, analizando la relación costo-beneficio de cada actividad. Este formato es el que se usa básicamente en el presupuesto del Estado. Cada año se empieza de cero, son gastos que corresponden a ese año, basados en las necesidades proyectadas para ese año, sin tomar en consideración tanto las del periodo anterior. El presupuesto base cero resulta muy poco operativo porque exige que cada gerente todos los años empiece de cero, como si su actividad nunca hubiese existido y descubra una nueva forma de trabajo, y que además la evalúe relacionando su costo con el beneficio. No importa que la actividad esté desarrollándose desde mucho tiempo atrás, si no justifica su beneficio, debe eliminarse. Es decir, parte del principio de que toda actividad debe estar sujeta al análisis costo-beneficio. Esta técnica no se aplica a ningún elemento del costo como materia prima, mano de obra o gastos indirectos de fabricación. Por eso es que en el sector público, como toman de referencia el año anterior para efectos de los tipos de gastos, si yo no me lo gasté, significa que no lo necesito. Entonces, cuando se arma a partir de cero para el año siguiente, no puedo pedir más allá de lo que me gasté el año anterior, sin tomar en cuenta circunstancias como la inflación, variación en precios, distribución, sino simplemente no se gastó, o sea, no se necesita. Por eso es que muchas entidades estatales a finales de año corren para gastarse todo lo que les habían asignado.
En la concepción de algunos autores, el proceso de análisis de cada partida presupuestaria, comenzando con el nivel actual de cada una de ellas, para después justificar los desembolsos adicionales que puedan requerir los programas en el próximo ejercicio. Es típico de una administración pública y no debe ser el procedimiento para decidir en la esfera privada. La aparición del presupuesto base cero constituye una reacción al procedimiento del sector público, fundamentalmente cuantitativo y casi nada cualitativo, que no solo no contribuye a un análisis crítico de cada partida, sino que por una especie de inercia generalmente fomenta un aumento en las erogaciones, lo que platicábamos de correr a final de año para gastarse lo que está asignado. Por eso este tipo de formato de metodología no es muy bien vista y no es muy aplicable en el sector privado, así como que se usa solo en el sector público. Presupuesto base cero. El presupuesto base cero es una metodología de planeación y presupuesto que trata de reevaluar cada año todos los programas y gastos de una entidad organizacional, de ahí su denominación. Se emplea el término planeación porque en su elaboración se establecen programas, se fijan metas y objetivos y se toman decisiones relativas a la política básica de la organización. Se analizan en detalle las distintas actividades que se deben llevar a cabo para implantar un programa. Se seleccionan las alternativas que permitan obtener los resultados deseados y se hace un estudio comparativo de sus beneficios y costos correspondientes. Finalidad del presupuesto base cero. La finalidad pura de este presupuesto es lograr que las dependencias lleven a cabo todas sus actividades y sean igual de productivas, sin desperdiciar tantos recursos. De este modo, se consigue que las dependencias que cumplen con el objetivo del presupuesto cero representen un verdadero ahorro a la empresa. Objetivos del presupuesto base cero. Reducir gastos sin afectar actividades prioritarias, manteniendo los servicios o minimizando los efectos negativos de la medida. Suprime las actividades de baja prioridad que no afectan el resultado esperado de la organización. En caso de requerirse economías mayores, la reducción se extiende a las actividades de prioridad media, tratando de minimizar los efectos negativos de la medida. Identificar cada actividad y operación al 100% a fin de que cada gerente evalúe y analice la necesidad de cada función, así como los métodos alternativos para desempeñar esa función. Evaluar a fondo por cada gerente de actividad o centro de costos todas las operaciones para valorar las alternativas y comunicar su análisis y recomendaciones a la alta dirección, a fin de que las revisen y examinen al determinar las asignaciones del presupuesto. Identificar los paquetes de decisión y clasificarlos de acuerdo a su importancia, detallando las actividades u operaciones que se han de añadir o suprimir. Paquetes de decisión. Es un documento que identifica y describe una función o actividad específica, en tal forma que la dirección pueda evaluarlo y clasificarlo en comparación con otras actividades que compitan por los mismos recursos y decidir aprobarlo o no, incluyendo las consecuencias de no ejecutar esta función. Requiere de un análisis detallado de las funciones, incluyendo alternativas, tendencias de costo y recomendaciones que indiquen la intensidad y efectividad del trabajo para decidir sobre su aprobación o rechazo. Los paquetes de decisión se evaluarán y clasificarán en orden de importancia mediante un análisis sistemático. ¿Cómo se presenta la información del presupuesto cero? Toda la información del presupuesto cero se presenta a través de los documentos llamados paquetes de decisión. Estos documentos deben mencionar todos los datos necesarios para identificar al área de la que habla. 1. Nombre del paquete. 2. Área correspondiente. 3. Departamento. 4. Clasificación. 5. Propósito. 6. Descripción de las actividades del departamento. 7. Logros que ha conseguido. 8. Forma de medición utilizada. 9. Recursos requeridos. 10. Alternativa a los recursos. 11. Consecuencias de la no aceptación de requerimientos. 12. Decisión. Y 13. Fecha de preparación. Utilidad real de los presupuestos base cero. Cuando se realizan los presupuestos base cero, se permite que la empresa correspondiente
realice una revisión exhaustiva de su trabajo y pueda aplicar los cambios necesarios para obtener mejores resultados. Al ser presentados los paquetes de decisión, la empresa se enfrenta a la tarea de elegir lo que es más beneficioso y con esto puede eliminar aquello que no le sirve, llegando a un nivel superior. Ventajas y desventajas. Las ventajas del uso del PBC son: 1. Permite la identificación, evaluación y justificación de cada una de las actividades planeadas, teniendo en cuenta los niveles mínimos de costeo, medios y esfuerzo de cada una necesario para realizar la actividad. 2. Permite encontrar gastos de programas obsoletos incorporados en sus presupuestos por pura repetición y, consecuentemente, proceder a su eliminación, así como de partidas menos productivas, que se ponen de manifiesto mediante los procesos de análisis y priorización de las actividades, propios del presupuesto base cero. 3. Logra erradicar el incremento en los gastos de manera mecánica asociado a otras técnicas presupuestarias, al tener que justificar la necesidad y relevancia de cada partida. 4. Mayor eficiencia de los recursos utilizados por el sector público. 5. Permite unir el proceso de planificación con el presupuesto anual. En la elaboración de dicho presupuesto, el primer paso es el establecimiento de los objetivos a seguir, a partir de los cuales se estructura todo el presupuesto. 6. Permite una mayor participación en el proceso presupuestario y un mejor conocimiento en cuanto al destino de los recursos por parte de las unidades de gestión inferiores. Sin embargo, el presupuesto base cero tiene algunas desventajas. 1. La dificultad de implementarlo, puesto que su plano teórico es brillante, mientras que su realización empírica requiere de un desarrollo más profundo para poder llegar a establecerlo como instrumento de uso en los presupuestos generales de cualquier estado. 2. Si el presupuesto actual depende mucho del de años anteriores, es muy rígido. El PBC es poco efectivo en la reducción del gasto. 3. En su elaboración se necesita gran cantidad de tiempo y de papeleo, lo que supone un alto coste derivado de los procesos de análisis, priorización, clasificación, que caracterizan a esta técnica presupuestaria. 4. Otra debilidad que se atribuye al procedimiento y que supuso un impedimento para implantar con éxito esta técnica fue el considerar que los centros gestores tuvieran la capacidad necesaria para gestionar el gasto de los distintos departamentos de una forma estratégica y en términos de base cero, cuando en realidad dicha capacidad de gestión era bastante limitada. 5. Por último, y no por ello menos importante, una de las dificultades a las que se enfrenta dicha técnica y que le supone una barrera al desarrollo de la misma es la falta de credibilidad con lo que se encuentra este método presupuestario por parte de los encargados de su desarrollo. Presupuesto en la industria. Este tipo de presupuesto en la industria no es aplicable a las operaciones directas de producción ni en los gastos indirectos de fabricación, puesto que del aumento de estos no puede derivarse algún beneficio, es decir, no existe relación costo-beneficio. Sin embargo, sí puede adaptarse a todos los demás gastos en que se incurre por los servicios que se proporcionan para ayudar a la producción, tales como mantenimiento, supervisión, planeación de la producción, ingeniería industrial, control de calidad, etc., y además de otras actividades de servicio que representan gastos generales a niveles departamental, de división o corporativo y que se justifique relación de costo-beneficio, como por ejemplo, mercadotecnia, publicidad personal, protección y seguridad, contabilidad y control, investigación, desarrollo, etc. Como habíamos mencionado en diapositivas anteriores, el presupuesto flexible se elabora para distintos niveles de operación, brindando información proyectada para distintos volúmenes de las variables críticas, especialmente las que constituyen una restricción de factor condicionante. Son aquellos presupuestos que se elaboran para diferentes niveles de actividad y pueden adaptarse a las circunstancias que surjan en cualquier momento.
Estos muestran los ingresos, costos y gastos ajustados al tamaño de operaciones manufactureras o comerciales. Tienen amplia aplicación en el campo de la presentación de los costos, gastos indirectos, fabricación, administrativo y ventas. Por eso es una característica fundamental de presupuestos en el sector privado, porque se van adaptando a las circunstancias, son dinámicos. O sea, se prevé, pero si es necesario actualizarlos debido a las circunstancias, se hace. Eso permite manejarlos de mejor forma, ser más eficaz y más eficiente en la gestión de recursos. En una metodología a seguir para elaborar un presupuesto, primero debo diseñar el pronóstico, o sea, de dónde voy a obtener la información, qué orden le voy a dar, cómo voy a distribuir esa información y cómo después la voy a reunir, la voy a combinar. Eso me permite elaborar el presupuesto. Con esa base sólida que se elabora el presupuesto, yo ya puedo hacer estados financieros proyectados. O sea, puedo determinar en alguna forma cómo va a quedar mi balance general y mi estado de resultados a una fecha a futuro. Que esa sería mi meta a alcanzar. Esos serían mis objetivos financieros. ¿Qué factores debo tomar en cuenta en un ciclo de planificación del presupuesto? Primero, lo histórico. Revisar lo hecho en el pasado y cómo este puede impactar en el futuro. Tener claro cuál es la visión y el pensamiento estratégico de la gestión de la entidad. O sea, ¿por qué estamos en el mercado, dónde queremos llegar y cómo queremos alcanzar esos objetivos? Preparar planes operacionales. Evaluar los recursos necesitan para cumplir con los objetivos planificados. O sea, con qué cuento y si me hace falta algo, pues cómo lo voy a conseguir. Y preparar un presupuesto que cubra el trabajo, discutiéndolo y corrigiéndolo lo que proceda. Por eso es importante que todo el mundo participe. Y después poner en práctica dichos planes, controlar el impacto que esto va a tener en ingresos y gastos y ajustar cuando sea necesario. De ahí vital estar monitoreando y ajustando a las circunstancias nuestros planes. En resumen, revisar los hechos pasados, adecuar a nuestra misión, visión y plan estratégico, elaborar planes operacionales, evaluar recursos, preparar un presupuesto que pueda cubrir todos los trabajos necesarios para alcanzar esa misión y esa visión, y poner en práctica y monitorear los ingresos y los gastos y corregirlos cuando sea necesario. Elaboro el presupuesto, lo llevo a la práctica, le doy seguimiento, tomo decisiones en base a ese seguimiento. Si proceden cambios, se ponen en práctica dichos cambios y después le damos seguimiento a los cambios y volvemos a repetir el mismo ciclo. Es similar al concepto de mejora continua que maneja las normas ISO. En esencia, ¿qué son estados financieros proyectados? Son los estados financieros que, tomando en consideración la tendencia de nuestro negocio y las expectativas de cómo esperamos nuestra situación financiera a una fecha futuro específica. Normalmente se hace para efectos administrativos como parte de la planificación para ver cómo va a pegar el presupuesto a futuro dentro de los estados financieros. Sean bienvenidos, estimados estudiantes. Vamos a continuar con nuestra clase ahora de proyección de estados financieros. Habíamos entonces pronosticado las ventas, las compras y así las necesidades de efectivo. Ahora a continuación haremos nuestros estados financieros, balance general y estado de resultados de una manera proyectada. Mi nombre es Catalina Gómez y soy tutora de la Cátedra de Finanzas para servirles.
Vamos a iniciar con un pronóstico del estado de resultados. El estado de resultados se pronostica con el método del porcentaje de ventas. Se dice que es de aplicación sencilla para realizar un estado de resultados pro forma o proyectado, que es exactamente lo mismo. Nos dice acá que se pronostican las ventas y luego se expresan los diferentes rubros del estado de resultados como porcentaje de ventas proyectadas. Lo que quiere decir en términos generales es que vamos a sacar la diferencia que hubo en las ventas de un año a otro y además le vamos a sacar eso de manera porcentual y lo vamos a aplicar al resto de las partidas del estado de resultados. Eso es exactamente lo que pronosticará nuestro estado de resultados. Veamos bien el ejercicio. Veamos acá que tenemos un costo de ventas de 240,000, nos dan las ventas y nos forman una razón que nos da el 80%. Nos dan también los gastos operativos, también divididos entre las ventas de nuevo, y los gastos operativos aquí son de 30,000. Los gastos financieros de 3,000. Además se dice que las ventas pronosticadas son de 405,000. Aquí es donde está la importancia en nuestro ejercicio. Si nos damos cuenta, las ventas anteriores eran de 300,000. Ahora la proyección será de 405,000. La diferencia que hay de 405,000 a 300,000 o viceversa es de 105,000. Tenemos que descubrir el porcentaje que implica esto para aplicarlo al resto de las partidas que tenemos de nuestro estado de resultados. Nótese que con estas podemos ya elaborar nuestro estado de resultados. Además dice que se pagan dividendos de 12,000. ¿Y cómo vamos a descubrir el porcentaje que implica 405,000 menos 300,000, o sea, 105,000? Vamos a eso. Concentrémonos en esta parte de la filmina. Con una sencilla regla de 3 podremos ver que en el año 1 la empresa tuvo ventas de 300,000, aumentó en 105,000, por lo que podemos hacer la regla de 3 de multiplicar por 100 y dividir entre 300,000 y nos da un 35%. Entonces nótese que ese 35% lo vamos entonces a aplicar a cada una de las cuentas del estado de resultados. Las ventas ya las teníamos pronosticadas. Vamos acá con el costo de ventas. El costo de ventas, nos devolvemos un poquito y nos decía que era de 240,000, por lo que 240,000 por el 35% y sumado además nos da un aumento más bien de 324,000. Si lo restamos, quedamos con la utilidad bruta. Ahora vamos con los gastos operativos. Los gastos operativos nos dice que era de 30,000. 30,000 por 35% más ese mismo 35% nos da 40,500. Aquí entonces ya podemos sacar la utilidad operativa y vamos a restar los gastos financieros. Nos habían dicho que los gastos financieros eran de 3,000. Entonces, si a 3,000 lo multiplico por 35% y lo vuelvo a sumar, me da 4,050. Perfecto, entonces ahora ya aquí sacamos la utilidad antes de impuestos, el impuesto es del 15%, tenemos nuestra utilidad neta y le restamos los dividendos quedando con las utilidades retenidas. Hasta aquí, muchachos, tenemos el estado de resultados proyectado. Nótense que es muy sencillo, solo descubrimos en cuánto fue porcentualmente hablando lo que aumentaron las ventas y se lo aplicamos a cada una de las partidas del estado de resultados. A continuación vamos a hacer la proyección del balance general. El balance general se proyecta por medio del método de juicio. Se llama así justamente porque lo que va a hacer es basarse en una serie de supuestos en su construcción. Además, por ecuación contable puede ser que no nos cierre, muy posiblemente, así que se ajustará al final por medio de un financiamiento externo. Veámoslo. Aquí tenemos cada uno de los supuestos, los vamos a ir leyendo para al final poder armar nuestro balance general. En el supuesto número 1 dice que es deseable un saldo efectivo mínimo de 18,000. Esto es la cuenta de efectivo. 2. Se asume que los valores bursátiles permanecen sin cambio de su nivel actual, 12,000. 3. En promedio las cuentas por cobrar representan 45 días de ventas,
Y presten atención, además esas ventas son anuales y se espera que sean de 405,000. Lo que vamos a hacer sencillamente es que vamos a anualizar estos 45 días debido a que las ventas son anuales. Entonces 45 entre 360 nos da un porcentaje de 0,125, el cual lo multiplicamos por estas ventas y obtenemos nuestras cuentas por cobrar de 50,625. 4. El inventario final permanece a un nivel de 48,000. Dice que 75,000 es de materia prima y 25,000 de materia prima y 75% de producto terminado. 25% de materia prima y 75% de producto terminado. Sencillamente tomamos los 48,000, lo multiplicamos por cada uno de los porcentajes y tenemos nuestro inventario desglosado en materia prima y en producto terminado. 5. Se comparará una máquina con un costo de 60,000. La depreciación actual es de 24,000 y además existe un activo fijo neto en libros de 153,000. Si a 153,000 yo le sumo los 60,000 nuevos de la máquina y le resto la depreciación, me quedo con el activo fijo neto actual de 189,000. 6. Se espera que las compras representen aproximadamente 30% de las ventas anuales y le puede tomar 72 días para cumplir con las cuentas por pagar. Las compras entonces quiere decir que son 30% de las ventas anuales. Vamos a sacar entonces el 30% a nuestras ventas anuales. Recuerden que este eran los 405,000 y además vamos a tomar los 72 días y los vamos a anualizar. Si dividimos 72 entre 360, como lo ven aquí, obtenemos un porcentaje de, o más bien un número de 0,2. Este 0,20, más bien por estas mismas ventas, nos quedan unas cuentas por pagar de 24,300. Más bien de estas compras. Entonces tenemos cuentas por pagar al final de 24,300. 7. Se espera que los impuestos por pagar sean del 25% de lo que se tributó en el año. Y entonces, ¿qué es lo que se tributó en el año? Vamos a ir al estado de resultados y nos vamos a fijar entonces cuánto fueron exactamente esos impuestos. Entonces nos damos cuenta de que son 5,467,50 y lo multiplicamos por ese 25% para obtener entonces los impuestos por pagar. Entonces nos podemos devolver aquí para que veamos el impuesto. Aquí, vamos a ver, impuestos de 5,467. Entonces, eso es lo que exactamente estamos haciendo, 5,467,50 por el 25%. 8. Se espera que los documentos por pagar permanezcan sin cambio. Perfecto. Tampoco se esperan cambios en cuanto a otros pasivos. Aquí está, 10,200. Se espera que la deuda de largo plazo y acciones ordinarias permanezcan respectivamente sin cambio en 54,000 y 90,000. Y finalmente dice que las utilidades retenidas se incrementan de su nivel actual inicial, 69,000, más las nuevas que están en el estado de resultados proyectado. Entonces, perfecto, vamos a ir a verlas un momentito. Aquí están, las utilidades retenidas son de 18,982. Entonces, a eso yo le voy a sumar los 69,000, que es el inicio. Entonces presten mucha atención. Ahora vamos a armar nuestro balance general por el método de juicio con todos los supuestos que acabamos de leer. Vamos a colocar el efectivo, 18,000, los valores bursátiles, las cuentas por cobrar que habíamos sacado, la materia prima de una manera desglosada, más bien el inventario desglosado en materia prima, en bienes terminados. Aquí está el total de inventario, el total de activo circulante, que es la suma de todo esto. Pusimos el activo fijo neto y nos da el total de activo.
Ahora vamos con la parte del pasivo y el capital contable. Pusimos las cuentas por pagar, los impuestos, los documentos, otros pasivos y pusimos aquí el total de pasivos, en realidad circulantes. Y la deuda a largo plazo para tener entonces el total de pasivos. Ok, vamos a aumentar entonces acá el capital contable de 54,000, que es las acciones, perdón, disculpen, más bien, el capital contable serían las acciones ordinarias más las utilidades retenidas, es porque no tengo acá una línea. Bien, le sumamos estas dos y nos damos inmediatamente cuenta que el total de pasivo y capital de accionistas nos da 292,750. Esto por ecuación contable no nos cierra, porque el total de activo es 317,625, por lo que falta exactamente son 24,875,50. Eso se le llama financiamiento externo requerido. Lo metemos como la cifra de ajuste y cerramos nuestro balance general. Total de pasivo y capital contable, 317,625. Y tenemos listo entonces nuestro balance general pro forma. Hasta aquí, muchachos, entonces la planeación de las utilidades con la proyección de nuestros estados financieros. Mi nombre es Catalina Gómez, tutora de la Cátedra de Finanzas.